Muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí y compartir esta mesa con grandes ponentes a nivel internacional. De parte de la Asociación de Pelviterinología de Costa Rica, nos ponemos a su disposición y queremos contarles que nuestra asociación está conformada por médicos, fisioterapeutas y todos aquellos especialistas en el área de la salud que trabajan en suelo pélvico que quieran realizar un trabajo interdisciplinario. El tema que nos atañe hoy es las poblaciones trans, sus generalidades y su abordaje desde el punto de vista de la fisioterapia de suelo. Por parte, es muy importante porque hay cambios a nivel de América sumamente importantes. Las uniones del mismo sexo están permitidas en 35 estados soberanos y 8 países a nivel total de su territorio. Entre ellos tenemos Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Costa Rica. En México está aceptado en algunos de sus estados. Y junto con Europa es el segundo continente más permisivo a nivel de este tipo de uniones. Estos cambios históricos crean la necesidad de que los especialistas en el área de la salud nos formemos y estemos listos para atender este tipo de poblaciones. Esto queda demostrado en el siguiente artículo que les traigo, en donde dice que el 85, del 2008, donde dice que el 85% de los fisioterapeutas que trataban pacientes de la comunidad LGTBQ apenas y toleraban su condición. Un 13% declaró que tenía algún grado de respeto y solo un 1% declaró tener un respeto por estas condiciones. Otros estudios han sugerido que los pacientes de las comunidades LGTBQ se encuentran o se sienten discriminados en los servicios de salud en general. También, asimismo, en la siguiente publicación hace ver la importancia y la posición única que tenemos los fisioterapeutas con respecto al resto del personal de la salud, en donde nosotros logramos estrechas relaciones con los pacientes, permitiendo que ellos se sientan mucho más cómodos con nosotros que con cualquier otro personal del área de la salud, provocando que los pacientes lleguen o nos aborden con preguntas difíciles a nivel físico, mental y sexual. Esto nos obliga a nosotros a tener un amplio conocimiento de cómo poder tratar a la población de la comunidad LGBTQ. Asimismo, es nuestro deber educar a otros fisioterapeutas sobre nuestra especialidad y cómo nosotros podemos apoyar a estas personas en sus procesos antes y posterior a la cirugía o en las transiciones que ellos viven. Para poder ayudar a estas poblaciones debemos entender algunos términos importantes y entre ellos está la diferencia entre sexo y género. Sexo se refiere a la parte biológica, a la identidad o al asignado al nacer según las características primarias y secundarias de su sistema reproductivo. En cambio, el género es la expresión con que cada individuo se identifica y los roles sociales basados en la expresión de este sexo al individuo. Se divide en identidad de género, que es la forma en que esta persona se identifica, y la expresión de género, que es la forma en que esta persona decide expresar. La orientación sexual no está supeditada de la identidad o del género al que le fue asignado. También encontramos la palabra transgénero y transexual. Una persona transgénero se define como aquella persona que su identidad de género y su sexo otorgado al nacer no se relacionan entre sí. Y la persona transexual es aquella persona transgénero que ya decidió realizarse cirugías o cambios físicos. De estos transexuales, en estos transgéneros encontramos el transfemenino y el transmasculino. El transfemenino es aquella persona que no se siente cómoda con su sexo asignado al nacer y se identifica con el espectro contrario. En este caso, un transfemenino es un hombre que se siente mujer y que es mujer. Y un transmasculino es una mujer que se siente hombre y es hombre. La población cis es aquella población en donde su expresión de género y su sexo asignado al nacer concuerdan y van de la mano. También podemos encontrar algunas situaciones como es en la formación embrionaria y tenemos que hay centros como el Centro de Identidad de Género o el núcleo supraquiasmático
que se encuentran en la parte anterior del hipotálamo, que hacen parte del control hormonal y de la forma del desarrollo de las gónadas. A nivel de la sexta semana, las gónadas que se encargan de la relación del sexo y del género, o sea, los testículos y los ovarios o la parte cromosómica, en este momento toman el control de la parte hormonal del bebé y es lo que puede provocar que haya un desarrollo o una inclinación masculina o femenina, según sea el caso. Lo que puede pasar es que estas glándulas sexuales no realicen bien su función o hayan obstáculos a la llegada al sitio en el que deben llegar, o bien que los receptores hormonales no funcionen como debe ser. También podrían haber que algunos pasos enzimáticos que se deben dar no se den correctamente, y esto también podría provocar una incoherencia entre el género y la identidad de género y el sexo asignado. Cuando esta incongruencia es a nivel cromosómico, se llama intrasexualidad. Y encontramos algunos síndromes, como en el caso acá que tenemos el XXY y el X0. En este caso nos referimos cuando tienen más o menos cromosomas de los que deberían tener. En este caso nos encontramos con el síndrome de Klinefelter, que en este caso son pacientes que presentan una estructura elevada, pene pequeño, testículos pequeños, duros, son estériles y hay un aumento de las glándulas mamarias. O en el caso del síndrome de Turner, que es X0, y que el componente o las características secundarias van a ser femeninas, pero con poco desarrollo en la pubertad, baja estatura y diversas deformaciones físicas. También es importante indicar que a nivel del DSM-5, esta población está calificada o está calificada en las disforias de género. Y hay que entender que una disforia de género no es una enfermedad mental, sino que son las manifestaciones clínicas de una angustia importante asociada a condiciones, a signos y síntomas específicos en asociación. Debe pasar por diferentes evaluaciones. ¿Aló? Sí. Bien, usted. Dije que en la base de la Policía Municipal en San Antonio de Escazú. Sí. Sí, normalmente me lo entregan en otro lugar, pero hoy necesito que lo entreguen ahí. Sí, pero no estoy en Escazú, entonces necesito que lo entreguen ahí. Ya salió, compañero. Sí, debe llamar al número que solicité porque es el de la persona que lo va a recibir. Muy amable, gracias. Que esté bien. Cuando las personas desean realizarse una cirugía o empezar sus cambios hormonales, que vamos a ver más adelante, deben pasar por una serie de evaluaciones para corroborar que es una disforia de género y que no es alguna otra patología psiquiátrica asociada. Y esto les permite optar por estos procesos. También depende de la edad del paciente, debe cumplir con diferentes criterios y diferentes evaluaciones. Dentro de los cambios que pueden realizar, pues está la parte de hormonas, que va a depender mucho las cantidades y las dosis de lo que el médico indique, y sus cambios se van a hacer visibles a partir de los 6 meses en que se empieza la aplicación del medicamento, inclusive hasta los 2 años posteriores, y es de manera paulatina. A nivel de trans hombres, la hormona que se utiliza es testosterona, y a nivel de trans mujeres, las hormonas que se utilizan son hormonas cruzadas, antiandrógeno, progesterona, 5-alfa reductasa y estrógeno. Es importante que conozcamos cuál de estas hormonas es la que se está utilizando y en cuál proceso está, y cuáles van a ser los efectos secundarios en cada uno de los procesos para poder apoyar a nuestro paciente y al médico que está aplicando la terapia hormonal.
También van a tener diferentes tipos de cirugías a las que se pueden someter. Por ejemplo, los trans hombres van a poder utilizar la mastectomía, que sería la eliminación del tejido mamario y colocar implantes pectorales, hacer liposucciones para hacer cambios de la cantidad de grasa en su cuerpo, una histerectomía, eliminación del útero, histerectomía total, que también elimina el cuello uterino, salpingoperectomía, que en este caso es eliminar las trompas y los ovarios, vaginectomía, la eliminación de la vagina, la escrotoplastía, que es la creación de testículos y un cuerpo escrotal, la metiobioplastia, que es la creación de un clítoris, y la faloplastía, que es crear un neofalo o un neopene. Muy bien. Y a nivel de trans mujeres, pues vamos a tener un aumento de los senos, cirugías para que la parte facial se vea mucho más femenina, abdominoplastías, gluteoplastías, liposucción, cirugía de feminización de la voz, condrolaringoplastia, que es la cirugía para cambiar la manzana de Adán, cirugía de trasplante capilar para tener mayor cantidad de cabello, o la electrólisis o depilación, vello facial, corporal, inyecciones de silicona. Y también vamos a tener la orquiotomía, que es la eliminación de los testículos, la vaginoplastia, que es la creación de una vagina, vulvoplastía, creación de una vulva, clitoriplastia, creación de un clítoris, labioplastía, creación de labios. La vaginoplastia puede ser de injerto de piel, puede ser de un relleno de tejido de la ingle, puede ser un aumento también de la profundidad vaginal y puede ser una vaginoplastia de tejido peritoneal. Aquí no está colocada, pero también está la vaginoplastia por la creación de una vagina por inversión peniana, que es cambiar el tejido del pene y convertirlo en una vagina. Esto va a depender de la cantidad de tejido peniano, el tipo de pene que tenga, si es muy pequeño antes de la erección o si tiene suficiente tejido. Y de todos esos criterios va a depender el tipo de cirugía por la que podrían optar. También, bueno, dentro de las cosas que podemos hacer a nivel de fisioterapia, tenemos que tener en cuenta que en todas las situaciones anteriores, pues podemos ayudar en cada una de estas cirugías con diferentes técnicas de fisioterapia. Y también pues vamos a tener algunas consecuencias o secuelas de las cirugías, como mala cicatrización de la herida a lo largo de toda la incisión, acumulación de líquido, elevación sólida de sangre coagulada o hematoma, cambios en la sensibilidad de la piel, aumento persistente del dolor, hormigueo, menor sensibilidad, entumecimiento, coágulos a nivel de la zona o trombosis profundas, una conexión anormal entre las partes de tejido, que esto sería una fístula, que esto es muy común en vías urinarias, insatisfacción con respecto a cómo quedó su cirugía, pérdida de placer o funcionamiento, como la incapacidad persistente de llegar al orgasmo a pesar de que responde bien a la estimulación. También podríamos presentar cicatrices que se abren y que aquí hay que referir de nuevo al médico, edemas muy grandes que pueden estar causando problemas a nivel de otros tejidos. Granulomas, y esto es muy importante tomar en cuenta, lo va a tocar a profundidad la compañera Sara, y en este caso es importante porque hay que llevarlo a resección. Tejido corporal dañado o muerto, necrosis, que también hay que tener mucho cuidado. Esto puede ocurrir a nivel de los pezones o en el neofalo. Coágulos muy profundos y conexión anormal entre dos partes, las fístulas, hay que tomar muy en cuenta esta. Cuando el paciente no se hace cirugía, pero hace procesos como los trucajes o que se tensan las zonas, podríamos encontrar situaciones como un peirineo, que es una placa fibrosa que crece y que no permite que haya buena circulación o buena inervación hacia la zona, y esto va a provocar que el pene se desvíe, que genere dolor, que también puede generar disfunción eréctil, eyaculación precoz, adherencia de biopsias prostáticas, dolor en el pene y atrofia muscular. El trucaje es la introducción de los testículos en la zona genital y esto podría provocar placas duras
Esto sobre todo ocurre cuando no hay cambios hormonales, porque cuando empiezan los cambios hormonales, el tamaño del pene se reduce. Muy bien. Y puede provocar diferentes tipos de situaciones. Dentro de las cosas que debemos tomar en cuenta, bueno, está la radiofrecuencia, las técnicas de liberación de cicatriz y manejo de edema, el biofeedback, reeducación postural total y reeducación en la zona, dilatadores en la neovagina, que va a depender del tipo de dilatador y va a depender del tiempo. Y sobre todo debemos estar muy pendientes de la fisiosexología. No debemos dar nada por sentado. Es una transición, es un cambio hormonal y es un cambio de cuerpo. Hay alteraciones en los tejidos que hay que tomar en cuenta. Debemos darle educación sexual al paciente, educación fisiosexual al paciente. También debemos tener conocimiento de los tratamientos preoperatorios que un fisioterapeuta puede aportarle a estos pacientes para que las consecuencias a nivel de la fisiología sexual no sean tan drásticas. También debemos enseñarle a redescubrir y descubrir su nuevo cuerpo y debemos apoyar en la transición del nuevo cuerpo junto con los otros profesionales del área de la salud. Para concluir, el siguiente estudio visualiza la importancia de los fisioterapeutas en los procesos preoperatorios y posoperatorios. Indica que el programa de fisioterapia de suelo pélvico con pacientes con angioplastía, con afirmación de género, fue muy bien aceptado. Identificó una alta cantidad de problemas de hiperactividad en poblaciones trans, iguales a los encontrados en poblaciones cis. Concluimos que la fisioterapia de piso pélvico es una parte integral en los programas de cirugía genital transgénero y que debe ser incluida en el enfoque multidisciplinario para el cuidado de personas trans que busquen una transición quirúrgica. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco la invitación. Aquí les dejo mis redes sociales y los de la asociación, por si tienen gusto de seguirnos, apoyarnos, estamos para servirles. Y si desean material, con mucho gusto se los podemos hacer. Que estén bien.